Saludos a todos, estimados oyentes. Qué bendición tenerlos por acá. Les saludamos desde Costa Rica. Nosotros somos la Iglesia Ciudad de Victoria y en este día continuamos con la serie Camino a la Victoria, con el tema de la Cena del Señor que nos va a compartir nuestra hermana Jennifer. Estemos atentos a esta enseñanza. Hola, buenas noches, bendiciones a todos. Hoy jueves santo, espero que estén bien. Vamos a seguir con la serie Camino a la Victoria. A mí me toca hablar hoy de la Cena del Señor. Y en la Biblia podemos encontrar varios versículos, pero vamos a irnos a Mateo 26, 17. Y vamos a empezar a leer lo que sucedió en este versículo. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él les dijo: Id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús le mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Ahí podemos imaginarnos cómo iba a ser esa cena, porque esa cena no era cualquier cena, era la última cena de Jesús con sus discípulos. Y podemos imaginar que en esa mesa había de todo. Jesús no iba a hacer cualquier cena, iba a hacer algo especial. Iba a ser algo con excelencia, como él había hecho en sus años todo para Dios, con excelencia. Así es que esa despedida de él con sus discípulos iba a ser algo muy especial. Podemos imaginar que habían platos de comida, podía imaginar todo lo que había en esa mesa para compartir esa noche con ellos. Seguimos leyendo en el 19. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentaron a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. O sea, ya el Señor ya estaba anunciando la entrega de él. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito en él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. O sea, esta parte es bastante fuerte para aquel discípulo que iba a entregar a Jesús. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos. Y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Aquí podemos ver cómo el Señor con el pan simboliza el cuerpo de Él, que iba a ser entregado. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. Aquí podemos ver estos dos símbolos que el Señor usa, el pan y el vino. El pan es el cuerpo de Dios. Es ese cuerpo que va a ser partido, que va a ser molido para el perdón de nuestros pecados. Y la sangre, que es el vino, es para limpiarnos de todo pecado. Porque esto tenía que darse, era necesario que se diera
para que nosotros pudiéramos tener vida y vida eterna por medio de Jesucristo. Esta parte del pan podemos leer en Isaías 53. Vamos a irnos a Isaías 53, donde el Señor nos habla de cómo iba a quedar Él deshecho. Dice así 53:3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí vemos que el partir el pan era lo que estaba hablando aquí Isaías, que él iba a ser deshecho, él iba a ser destrozado, él iba a ser una sola llaga. No era que iba a tener golpecitos por aquí o por allá, no, él quedó una llaga, una llaga. Y esa llaga fue para que nosotros fuéramos sanados, perdonados de todo lo malo que fuimos. Aquí vemos el amor que tuvo Jesucristo por cada uno de nosotros. Un día como hoy, hace más de 2000 años, Jesús fue a la cruz a morir por ti y a morir por mí, a morir por todo el mundo. Aquí el Señor no tuvo escogidos, sino que fue por todos nosotros. También nos enseña, antes de que esto pasara, la humildad de Jesucristo. Aquel hombre que anduvo aquí en la tierra, aquel Hijo de Dios que nunca se sintió más grande que nadie. Cuando leemos, cuando le lavó los pies a sus discípulos, eso no lo hacía un rey, porque Jesús era un rey. Jesús nunca se sintió más grande que nadie. Y él con esa humildad, con ese ejemplo de demostrarnos que todos somos iguales ante el Señor. Aquí no hay quien sea más grande ni menor. Y él con ese gesto tan lindo le lavó los pies a sus discípulos. Nunca se sintió más que nada. Así es que ahí podemos ver ese gran amor que tuvo Jesús por esos hombres y que tiene todavía ese amor por todos nosotros. También podemos recordar cuando fue a la casa de Pedro, ese hombre que lo invitó a comer y ni tan siquiera buscó una tina para lavarle los pies al maestro. Y recordamos a aquella mujer pecadora, aquella mujer que se tiró a los pies de Jesús y con sus lágrimas le lavó los pies al maestro. Y ellos por dentro decían, si se diera cuenta, ¿quién es esta mujer? Pero Jesús, conociendo el corazón de ellos, conociendo la mente de ellos, les dijo, esta mujer ha hecho lo que ustedes no han hecho conmigo. Esta mujer lavó mis pies con sus lágrimas y las secó con el pelo. Y aún así derramó aquel perfume caro sobre los pies de Jesús. Es increíble la humildad de este hombre y aún así él tuvo misericordia de esa mujer. Ese Jesús que nos habla de ese amor, de esa entrega que él tiene por cada uno de nosotros. Y si nosotros hoy lo buscáramos, si nosotros hoy de verdad buscáramos ese arrepentimiento y siguiéramos a Jesús, las cosas cambiarían. Y no es tarde, no es tarde, porque aun cuando recordamos la cena del Señor, Dios nos da la oportunidad de pedir perdón por todas nuestras faltas. Y aun siendo Él tan humilde y bueno, nos perdona para que nosotros podamos seguir adelante.
¿Que pecamos todos los días? Claro que sí, claro que sí. Que llegamos a la cena del Señor y muchas veces no queremos ir a tomarla, pero nada más es de humillar nuestro corazón, humillarnos delante de Él y pedirle perdón y reconocer que sin Él nada somos, nada somos. Y aquí el Señor nos habla y podemos ver que habla de que es Judas el que lo va a entregar. El Señor nunca despreció a Judas. El Señor nunca humilló a Judas. El Señor le tenía también ese amor y Él sabía que Judas lo iba a entregar porque así estaba escrito y eso tenía que suceder. No podíamos cambiar ni una coma ni un punto. Ya en las cartas del Antiguo Testamento estaba eso escrito, cómo iba a ser la vida de Jesús, quién lo iba a entregar, cómo iba a morir. Y ya Isaías nos dijo cómo iba a quedar Jesucristo. Y vemos aquí cómo Él todavía le dice, Judas, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Y así es que podemos ver esa humildad tan linda. Y podemos también leer en la Biblia cómo Pedro le dice al Señor que aún él daría la vida defendiendo a Jesús. Y en aquel momento Jesús le dice, antes que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. Y eso sucedió. Eso sucedió. Y miren el amor de Dios, el amor de Jesucristo, cómo es de grande. Judas no se arrepiente. Judas va y se ahorca. Y Pedro corre y se arrepiente, llora y pide perdón. Y ese amor de Dios, ese amor de Jesucristo, lo perdona. Judas hubiera hecho lo mismo, pero ya estaba escrito lo que le iba a pasar a Judas. Así es que todavía nosotros estamos a tiempo, si estamos en algo que todavía el pecado nos tiene agarrados, que el pecado no nos suelta, podemos hacerlo de Pedro, arrepentirnos y pedir perdón de todo corazón. Y Dios, que es grande en amor, nos perdona. Entonces podemos ver todas esas cosas buenas de Jesucristo hacia nosotros. Ahora hablemos del símbolo de la sangre. Esa sangre que el Señor usa, el vino, pero es la sangre de Jesucristo. Aquella sangre que fue brotada de todo su cuerpo. Después de quedar una viva llaga, ya no quedaba sangre en el cuerpo de Jesús. Esa sangre que vino a ser que recordamos eso de la limpieza de pecados, para ser limpios de pecados, para poder tener esa vida eterna, porque es cierto, nosotros los cristianos muchas veces usamos la sangre de Cristo, me cubro con la sangre de Cristo, me guardo con la sangre de Cristo, pero la Biblia nos habla de este símbolo, que es para la limpieza de pecados. Esa sangre que brotó de ese Rey de Reyes y Señor de Señores, de ese Jesucristo, que fue humilde hasta llegar a la cruz a morir por nosotros. Así es que cuando tomemos ese cuerpo y esa sangre, recordamos la muerte de Jesucristo. Traemos a memoria lo que hizo Jesucristo en la cruz por nosotros. ¿Por qué recordamos ¿Por qué tenemos que recordarlo? Este momento tan lindo cuando tomamos la cena. Esto es como cuando usted o yo cumplimos años y hacemos una fiesta. Y esa fiesta fue especial. Esa fiesta la vamos a recordar siempre. Así es cuando tomamos la cena del Señor. Es recordar esa fiesta tan linda. Porque aquí en esta que nos habla Jesús, antes de que todo esto sucediera, yo me imagino que cuando entraron esos discípulos y vieron esas copas de vino, vieron ese pan, vieron esas hierbas amargas, la carne de los corderos, todo lo que había en esa mesa, ¿verdad? Es lo que tenemos que recordar nosotros cuando tomamos la cena del Señor. Y yo los invito a todas las personas,
Nunca se sientan mal de ir a tomar la cena. Para eso siempre se da un tiempo de pedirle perdón al Señor. Para eso se les llama al arrepentimiento antes de ir a tomar la cena del Señor. Para que usted se ponga a cuentas con Dios y le pida perdón y usted pueda ir y tomarla. Porque eso recordamos que muy pronto queremos estar con Él tomando la cena con Cristo allá en el cielo. Porque dice que Él no la va a beber más hasta estar en las bodas del Cordero. Y ahí vamos a estar tú y yo. Ahí vamos a estar todos los que creímos en Jesucristo. En los que creemos en que vamos a ser salvos para estar en las bodas del Cordero, compartiendo esa cena con Jesucristo. Y vea qué bello que es Dios, que nos habla del el gran mandamiento que el Señor nos da. Ese mandamiento que lo podemos encontrar en Juan 13, 34, 35. Ese mandamiento con el que el Señor, primero que todo sabemos que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Pero el Señor nos deja otro mandamiento grande, grande. Y lo encontramos en Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Amarnos. ¿Nos cuesta? Claro que sí. ¿Cuesta perdonar? Claro que sí. Pero si Jesús, que era Jesús, el Rey de Reyes, pudo perdonar a Pedro, pudo perdonar a un montón de personas que le hicieron daño, pudo perdonar a todos nosotros ahí en la cruz, porque lo hizo por todos nosotros, no solo por Pedro, no solo por los otros que lo ofendieron y lo maltrataron, sino por nosotros. Él nos perdonó en la cruz. Él le dijo al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero hoy usted, hoy yo, nos damos cuenta qué es lo que hacemos, qué es lo que no agrada a Dios. Y uno de esos es este mandamiento que Dios nos deja. Cómo muchas veces nos cuesta perdonar al hermano, cómo muchas veces nos cuesta amar al hermano. Y si no amamos al hermano, te voy a decir algo, no podemos decir que amamos a Dios. Porque si aborrecemos al hermano que tenemos a la par, al que vemos, al que podemos tocar, ¿cómo vamos a amar a Dios al que no vemos? Usted sabe que a Dios no se le puede engañar. Usted sabe que a Dios no puede uno burlarse de Él. Porque Dios es un Dios que nos conoce. Es un Dios que sabe todo de nosotros. Así es que con esto quiero cerrar esta palabra hermosa. Amémonos unos a otros como Dios nos amó. Y recordemos siempre, cuando vamos a comer la cena del Señor, cuando vamos a tomar la cena del Señor, que todo eso lo hizo Jesús para que nosotros tuviéramos vida eterna. Así es que reflexionemos estos días que nos queda todavía y pensemos en el sacrificio de Jesús que hizo por cada uno de nosotros. Qué bendición ha sido esta palabra para todos nosotros, donde el Señor nos ha hablado de la importancia de la cena del Señor. Mañana continuaremos con esta serie Camino a la Victoria. Les esperamos y que Dios los bendiga.